Privilegio, hermanos, de estar junto a ustedes en esta oportunidad, compartiendo la palabra del Señor. Vamos a tener dos secciones de este compartir. La primera sección va a estar involucrada en alguna lectura que ustedes van a encontrar en pantalla, con algunas citas de pioneros adventistas y del Espíritu de Profecía. Y una vez terminada esa sección, hemos de trasladarnos a lo que dice la palabra del Señor. Debo también mencionar que lo que vamos a examinar durante esta hora de estudio se encuentra en el boletín de la Conferencia General de 1895, número 3 y número 4. Si alguien quiere escudriñar un poco más a fondo lo que vamos a examinar, usted puede ir a estos dos boletines escritos por el pastor Alonzo Trevor Jones. Y de esta manera va a tener una idea quizás un poco más completa si el tiempo no nos diera para poder hacerlo nosotros. Antes de poder iniciar, quiero mencionar también que durante estas últimas 2 semanas hemos estado mirando varios acontecimientos muy fuertes. Parece que los hilos proféticos han empezado a recogerse ya. Y estamos mirando a un emperador que salió a conquistar lo que pueda conquistar. Pero también miramos un organismo político religioso actuando desde adentro, proponiendo legislaciones que ya no son escondidas, sino que van directo hacia donde tienen que colocarse, es decir, la marca de la bestia. En respuesta, esta semana la división norteamericana emitió un comunicado frente a todo lo que está suscitándose en cuanto a las legislaciones que se están proponiendo en cada estado de retomar las leyes azules. Y hermanos, usted y yo nos encontramos ahora, y si hemos de dar un mensaje particular, es que usted y yo no somos de este mundo. Y es así como lo vamos a titular. Y mientras yo pido que el Señor nos pueda nuevamente bendecir, usted puede inclinar su rostro donde está. Vamos a pedir que el Espíritu nos pueda guiar. Padre, Padre, estamos delante de ti con una mente que no es la tuya, con unos labios inmundos muchas veces. Pero Padre, pedimos tu mente, tu sabiduría. Pedimos que tu Espíritu Santo esté entre nosotros. Y humildemente entendemos que no somos mejores que nadie. Por eso pedimos la eficiencia de Cristo, su palabra. Que esa palabra pueda infundir en nosotros ánimo, edificación y consuelo. Habla tú por nosotros, te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Libro de Filipenses del capítulo 3. Es aquí donde hemos de entender en esta sección que usted y yo somos ciudadanos, no del Ecuador, ni tampoco de este planeta en general. El apóstol empieza diciendo, más nuestra ciudadanía, ¿en dónde se encuentra? Si usted y yo vamos a poder dar un mensaje final a este mundo que perece, tenemos que tener bien claro que usted y yo no pertenecemos aquí. ¿A dónde pertenecemos? Al cielo. Y de este cielo estamos esperando la manifestación, estamos esperando la venida ¿de quién? De nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Amigos y hermanos, los poderes de la tierra se están combinando para dar su último acerto, para trabajar en función de lo que quieren hacer. Y lo que siempre hacen es decirle a cada ciudadano de este planeta que hay bienestar, de que las cosas van a ir mejorando. Y entonces hacen promesas muy políticas y muy públicas
que la gente las cree. Y entonces entra un nuevo gobernante en ejercicio del poder y todos los que están sentados, cobijados bajo este nuevo gobierno, están anhelando y expectando que las cosas mejoren. Lo cierto es que cuando no mejoran, cuando son chasqueados porque el gobernante de turno no fue lo que esperaban, entonces entramos a una disyuntiva donde la gente sale a protestar y a reclamar porque están yendo contra todo lo que le ofrecieron. Este accionar estamos mirándolo más continuamente en el mundo para el momento en que estoy hablando. Estallidos en muchos países de Europa, estallidos en nuestro entorno regular, ¿verdad? Quiero ir a la primera diapositiva de esta primera sección que hemos de mirar en pantalla. Hay un organismo que está situado en la Norteamérica protestante y este organismo usted puede ingresar a la página principal que es la Heritage Foundation o la Fundación del Patrimonio Heritage. El eslogan de ellos es que apenas estamos, dice, empezando, porque América es bella, la bella América. Ustedes miran en la línea azul, ahora es el momento de devolver, ¿qué cosa? El poder al pueblo. Una nación con libertad de expresión, una nación con libertad de religión, una nación con libertad de prensa, una nación bajo Dios. Las naciones construidas sobre ideas eternas pueden perdurar siglos. Si recordamos, perduraremos. Ese es el eslogan y parece muy bueno. Esta fundación tiene un orden muy interesante y lo hemos analizado. Yo recuerdo a nuestro hermano Galo Salazar dio una clase magistral acerca de este punto hace meses atrás. Quiero ir a la siguiente. Empiezo mencionando esto para que ustedes entiendan a dónde queremos ir. Esta Fundación Heritage dice, cada día, esta fundación construye unos Estados Unidos donde prosperan, ¿qué cosa? La libertad, las oportunidades, la prosperidad y la sociedad civil. Y tienen tres ejes transversales que le ayudan. El primero es proporcionar soluciones, desarrollos, investigación. Movilizan a los conservadores, uniendo movimientos conservadores para trabajar juntos. Y tercero, capacita líderes para prepararles a las futuras generaciones que liderarán Estados Unidos. Estos tres puntos son los que esta fundación lleva a colación. Ahora, esta fundación fue la encargada de elaborar el proyecto 2025 que tanto han escuchado. En la siguiente diapositiva dice que este equipo de gente que trabaja, que están de responsables, están teniendo reuniones permanentes en la parte inferior. Ellos tienen 400, miren, han tenido desde aquí, desde que Donald Trump ha empezado con su liderazgo, han tenido 400 reuniones con miembros del Congreso americano. En la misma línea de abajo, 168 grupos de trabajo en eventos que se realizan allí en las puertas del Capitolio, en los pasillos del Capitolio. 120 reuniones con miembros del Congreso americano. Tienen alumnos que están sirviendo en el Capitolio en este mismo punto de la Fundación Heritage, son 80 los que están allí. Son 47 reuniones que han tenido con los candidatos aún políticos. 30 testimonios de gente del Congreso aún. Es decir, esta organización se ha vuelto una organización muy poderosa y está influyendo dentro del gobierno americano de manera primordial. La siguiente, ya como parte de noticia, el legado de la nueva derecha, y nos dice de dónde proviene esto. Católica, en el proyecto 2025. Es decir, esta fundación tiene un orden religioso, pero ¿qué parte de la religión profesan? ¿De qué religión son la mayoría de estos mentalizadores de este organismo? De hecho, son católicos. Por eso es que, no vamos a leer todo esto, sigo a la siguiente, por favor.
el presidente, el mentalizador de esta fundación y del proyecto 2025 es Kevin Roberts. Él es el arquitecto, el que construyó el proyecto 2025. Tiene estrechos vínculos con un grupo católico radical. ¿Usted ha escuchado de los Opus Dei? De hecho, el mismo papado había mencionado que hay que desaparecer ese grupo. No sé si ustedes escucharon de esto. Entraron en una disputa hace tiempo atrás con Opus Dei. Pero miren, este señor, Kevin Roberts, que está en la foto, ¿con quién está sentado? Es muy amigo de Donald Trump. Este mismo señor, en la siguiente lámina, nos menciona que tiene una motivación como la tenían aquellos en las cruzadas antiguas. El cruzado olvidado en el centro de una guerra, ¿qué cosa dice? Civil católica. Lo que realmente está provocando esta fundación es llevarle a Estados Unidos a un ambiente ¿de qué? De guerra civil. Pero una guerra civil cristiana, pero fundamentada en las ideas católicas. Es decir, el catolicismo está tomando posesión de la mente de los americanos y por eso es que usted está mirando que todo este ejercicio de poder y autoritarismo que lo miran en las calles a través de estos, ¿verdad?, que controlan la migración, de ICE, son parte fundamental de este asunto. Pero miren, este Kevin Roberts no grita, no lo necesita. Como presidente de la Fundación Heritage, centro neurálgico del movimiento conservador estadounidense, actúa con la confianza de que quien cree estar cumpliendo la orden divina. ¿Qué orden está cumpliendo él? ¿Será que Dios le ha hablado a él? Miren, Roberts no es un actor político al uso, es el teólogo político de un proyecto que busca fusionar. Noten, ¿quién es él? Es un teólogo. ¿Quién es un teólogo? Un teólogo es alguien que le gusta la escritura, que está estudiándola. Este señor no está estudiando de parte de Dios, no quiere el bienestar de parte de Dios, está recibiendo otras instrucciones mayores. Pero déjenme decirles que lo que busca es fusionar la maquinaria del Estado con la autoridad de la Iglesia, o al menos su versión de la Iglesia. A esto llamamos una fusión político. Y usted y yo entendemos que cuando la unidad política religiosa se da, no trae nada bueno. ¿Qué es lo que trae? Va a traer persecución. Le ha pasado a la historia en todo su eje de acción, pero miren, nosotros miramos la siguiente, este mismo Kevin Roberts, cuando el cardenal Robert Prevost tomó ya el pontificado, le mandó a felicitar, ¿verdad? Diciendo que hay muchas cosas que tienen que darse en este punto, y voy a leer desde la segunda parte del párrafo. Quienes no sean católicos, quizá no lo sepan, pero el Papa León XIII, y de paso, León XIII, ¿cuándo estuvo vigente? ¿Recuerdan ustedes? ¿En qué años estuvo él? Porque León XIV está ahora, pero León XIII estuvo más o menos desde 1800, hablemos así, 80, y más o menos terminó en los años de 1890. Tuvo un buen tiempo allí. De paso, elaboró él una idea de un descanso global. Y entonces, algunos cardenales en Nueva York, en esas épocas de 1888, lo asumieron, y por eso hubo un intento de ley dominical en aquel momento. ¿Recuerdan ustedes? Nuevamente dice que quienes no sean católicos quizás no lo sepan, pero el Papa León XIII fue un excelente pastor de su rebaño que guió a la Iglesia hacia la modernidad. Fue enemigo tanto del comunismo como del capitalismo desenfrenado y un firme defensor de la dignidad del trabajo y de los trabajadores. Es decir, no es comunista, y si no es comunista, ustedes tienen que mirar que en la época en que actuó él, no había comunismo, o todos los que querían comunismo tenían que ir desapareciendo.
León XIV es la sombra de este. ¿Están mirando cómo está desapareciendo el socialismo hoy en día? Pero no solo es el socialismo, sino que usted va a mirar que las leyes laborales van a tener que cambiar tarde o temprano también. Lo cierto es que su encíclica Rerum Novarum de 1891, ¿alguno ha revisado esta encíclica quizás? Bueno, cuando tenga un tiempito, tome nota. Usted va a encontrar insertada en esta encíclica ideas del descanso dominical global, ideas del cambio de jornadas laborales, ideas de la igualdad societaria. Lo cierto es que si el Papa dice, me salto, León XIV sigue los pasos de su homónimo, la Iglesia y el mundo, ¿qué van a hacer? Van a ser bendecidos. Hermanos, usted mira que esto está en Estados Unidos muy concentrado, pero este señor Kevin Roberts no solo está haciéndolo allá, viajó a España hace poco tiempo. Siguiente lámina. Fue a vender la misma idea que están vendiendo a Estados Unidos de la Norteamérica. Y no solo fue a España, fue a Inglaterra. ¿Saben que el mundo está empezando a hacerse cristiano, en otras palabras? Están acogiendo la misma política que Trump le ha dado la bienvenida. Por eso es que la ofensiva europea del patrimonio, es decir, de Heritage, la exportación del proyecto nacionalista cristiano estadounidense, hay una exportación de esta idea a otros países del mundo. Y Ecuador no va a ser la diferencia, déjenme decirles. Lo cierto es que Kevin Roberts estuvo allí como presidente impulsando el proyecto 2025, y nosotros miramos en el segundo párrafo un proyecto nacionalista cristiano y autoritario para el presidente Trump. El discurso de Roberts se centró en recuperar el cristianismo con renovado fervor y sin disculpas. Esto lo hizo en Europa, en España. Sigo a la siguiente. No sé si miran esta lámina. Se me quedó en oscuridad, pero gracias porque ya me ayudaron. Miren. Hace 2 semanas atrás exactamente salió un comunicado en la New York Times y en la página principal de la Fundación Heritage, donde están promoviendo que este sea el año de la familia, porque cumplen 250 años de su constitución, desde que son como una nación ya fundada. 250 años lo cumplen el 4 de julio. Y la propuesta de la Fundación Heritage es que para fomentar una mayor observancia, noten, ¿de qué día? Del día de descanso semanal, los estados o el gobierno federal podrían otorgar un crédito fiscal equivalente a un porcentaje de su nómina a los negocios que documenten adecuadamente el cierre de sus puertas, un día a la semana. Además, los estados o localidades podrían mantener o ampliar las leyes azules, restringiendo qué negocios y actividades están permitidos qué día. La propuesta de ellos, esta propuesta política, es tener un día unificado de descanso obligatorio. ¿Qué día va a ser ese? Eso es para rescatar las familias, ese es el eslogan. Pero continuemos. Otra de las propuestas es que las leyes de zonificación permiten a una comunidad determinar dónde se pueden operar ciertos negocios. Las leyes azules o blue laws en inglés, ¿verdad?, reflejan las decisiones locales sobre cuándo se pueden operar ciertos negocios. Y aquí va a tomar algo. En el caso McGowan, ¿sí? McGowan contra Maryland, ¿en qué año? 1961, algo sucedió. La Corte Suprema dictaminó por 8-1 que las leyes de cierre dominical que incluyen el propósito de proporcionar un día de descanso uniforme son ¿qué cosa? Constitucionales y pueden adaptarse al hecho de que la mayoría de las personas que descansan por motivos religiosos lo hacen ¿qué día? El domingo. Massachusetts, por ejemplo, exige que todo empleador que opere en cualquier establecimiento o taller manufacturero, mecánico o mercantil deberá permitir a cada persona al menos 24 horas consecutivas de descanso cada 7 días consecutivos. Estas leyes ya están vigentes, no son antiguas. Están desde hace
miren, están desde hace mucho tiempo atrás estancadas y ahora se están volviendo a levantar. Ahora, en el caso McCowen, ¿qué es lo que pasó? La Corte Suprema de Estados Unidos falló 8-1, estamos en la siguiente lámina, que las leyes azules o de cierre dominical son constitucionales, argumentando que aunque tienen raíces religiosas, su propósito actual es secular, garantizar un día de descanso uniforme para la comunidad. Y esto no significa establecer una religión. El contexto es que el caso impugnaba leyes que prohibían la venta de ciertos artículos los domingos. La decisión del tribunal, ¿cuál fue? Determinó que estas leyes no violan la cláusula del establecimiento de la primera enmienda americana, ya que su propósito principal ha evolucionado hacia la salud y el bienestar público. Es decir, la primera enmienda habla de libertad religiosa, libertad de culto, libertad de expresión, de que usted puede tener culto y tener adoración a quien usted quiera en el día que usted quiera. Pero el tema del domingo no está atentando a la primera enmienda, es lo que está diciendo. Es algo constitucional, es decir, el Estado le puede obligar a cada ciudadano a respetar lo que la ley manda, guardar un día. ¿Cuál es ese día? Domingo. Por eso es que el tribunal determinó que estas leyes no violan esa cláusula de la primera enmienda. Y ese impacto se reconoció que el Estado tiene, noten esta última parte, el Estado tiene la potestad de regular actividades para asegurar un día común de descanso y recreación. ¿Quién tiene la potestad de nombrar un día de descanso? El Estado. El proyecto 2025 hablaba de un día autónomo, pero la propuesta para la familia ahora es un día uniforme. Todos tienen que reposar un día uniforme. Esto ya está en manos del Senado americano. Amigos y hermanos, por eso es que la Iglesia Adventista dio un comunicado oficial, porque estas van a transformarse en leyes federales y ya lo estamos mirando. Esto no es un asunto del futuro. No es que los adventistas nos hemos inventado profecías. La realidad es que lo que Dios advirtiera por años a esta iglesia, hoy lo estamos viendo frente a nuestros propios ojos. Continúo. Leo lo que dice el Boletín de la Conferencia General, número 3 de 1895. El pastor Jones dice: todo el que haya leído la historia del papado y de su forma de proceder, es decir, ¿quién es el papado? Esa es la bestia de Apocalipsis 13. Y de cómo actúa, ¿verdad? De la bestia y de cómo actúa, sabe que toda lucha y toda batalla del papado fueron disputadas en las ciudades ¿de dónde? Roma, Alejandría, Constantinopla, Antioquía, Jerusalén, Cartago, Corinto y innumerables sitios más. Es decir, para poder tener el poder, ¿verdad? La bestia, el papado, tuvo que ir conquistando varias esferas, varias ciudades, varias provincias, varios países. ¿Están mirando a un Donald Trump que salió a conquistar? ¿Están mirando que está organizando una alianza de la paz que parece que tiene más poder que la ONU ahora? ¿Escucharon esa noticia? Hermanos, las ciudades principales fueron el terreno de batalla y el escenario donde peleó sus batallas del papado, donde ganó el control del imperio romano y donde anidó y medró siempre. Es decir, allí el papado se estableció, allí lo organizó, lo concentró y así es como ganó el imperio romano para sí mismo. ¿Pero cómo? A través de unificar política y religión. Siguiente lámina. ¿Qué pasaba con la gente? Miren, esto pasaba en las ciudades. ¿Y la gente que vivía en el campo le tomaban en cuenta? La gente del campo iba a decir que se la trataba como siendo ¿de qué? De segunda clase. Pero es aún peor, prácticamente no se le prestaba consideración alguna. Siempre la gente en el campo ha sido aislada y qué mejor, ¿verdad? De todos estos escenarios que se suscitaban. El obispo de un medio rural tenía un rango muy inferior a su homólogo en la ciudad. La gradación del obispado escalaba según la magnitud de la ciudad. Y el obispo de la ciudad principal, que era Roma, vino a convertirse en el poder rector. Allí, y a través de ella, podía controlar mejor
los elementos necesarios para afirmar el poder del papado. Es de esa forma como llegó Roma a ser la sede y su obispo la cabeza del papado, es decir, la bestia. Tenía más autoridad en la ciudad. Cada ciudad, mientras más grande sea e importante, va a tener más concentración, no solo de poder, sino de control, controlar personas. ¿Entienden esto? En nuestra esfera actual, ¿cuál es la ciudad más cercana que va a tener poder? ¿Cuál podría ser? Tenemos de aquí Quito, ¿verdad? En nuestro último estudio que tuvimos en la tarde de hace, ¿qué será?, 4 sábados, hablábamos de que la intención es poner un control de movilidad también aquí, una tercera placa, ¿recuerdan? Va a haber más controles, hermanos. Cada vez las ciudades van a controlar más cosas. Esa es la realidad. Estamos mirando un accionar, y esto no solo en Ecuador, sino en el mundo entero. La profeta de Dios en la Review and Herald del 18 de diciembre de 1888, cuando esto estaba allí en medio de esta encíclica que estaba por salir del León XIII, Ellen White dice, se aproxima un tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? En que la ley de Dios, en un sentido especial, quedará invalidada en nuestra tierra. Está hablando de Estados Unidos. Los gobernantes de nuestra nación, mediante decretos legislativos, ¿qué van a hacer? Impondrán una ley dominical, y así el pueblo de Dios, ¿qué le va a pasar? Se verá en grave peligro. ¿Estamos mirando estas intenciones hoy resucitar? Sí, hago la pausa. Cuando usted vaya al número 3 de los boletines de la Conferencia General de 1895, en Estados Unidos estaba formando una unión político-religiosa de varios actores. Habían gente, por así decirlo, académica, políticos, gente del clero, que estaban recibiendo ahí autoridad y estaban formando políticas para cada municipio, por así decirlo, en aquel momento, o para cada situación federal. Por eso es que el pastor Alonso Jones escribe el boletín mirando que ese acontecimiento para él, en ese momento, era como la culminación de la imagen de la bestia. Por eso es que ellos entendían qué es la imagen. Y nosotros estamos mirando hoy en día algo similar, pero en una escala mayor todavía que la que sucediera en la época de los pioneros adventistas. Por lo tanto, Ellen White dice, cuando nuestra nación, en sus consejos legislativos, promulgue leyes para obligar a la gente a respetar sus privilegios religiosos. Espérense, ¿leyes para qué? Hermanos, las leyes no son de la noche a la mañana el domingo. La ley, primero, es para obligar a la gente a respetar privilegios religiosos. Hay que orar en las escuelas. Tienen que abrir la Biblia en los establecimientos educativos. ¿Han escuchado eso? Sí. Estamos ya en curso del cumplimiento de lo que estamos leyendo. Ya se está obligando a que esto sea un hecho, no es futuro. Lo que continúa es que van a quitar estos privilegios religiosos imponiendo la observancia de ¿qué? El siguiente acto es imponer la observancia del domingo y ejerciendo un poder opresivo contra quienes guardan, ¿qué cosa? El sábado, es decir, va a haber un poder opresivo. Y un poder opresivo significa que quiere controlar, que quiere perseguir, que te va a multar, que te va a sancionar y te va a quitar todo lo que tienes. Entonces continúa, la ley de Dios quedará a todos los efectos invalidada. No dice en Estados Unidos, sino ¿dónde? En nuestra tierra. Es decir, hermanos, ¿saben? La ley de Dios va a ser invalidada, tarde o temprano. Estamos en camino a eso. Otro de los pioneros adventistas, llamado Urias de Smith, usted puede tomar el tomo de Daniel y Apocalipsis en el capítulo 13. Voy a tomar solamente algunos párrafos ahora. De paso, no todo lo que él escribiera era perfecto, ¿ok? Pero estoy tomando cosas en consideración que aún la profeta de Dios las volvió a reimprimir, por así decirlo, casi textualmente. Por eso hay confusión a veces en nuestros días,
que parece que Elena White le plagió a los pioneros, porque los textos son casi igualitos. Pero no es eso, sino que había tal situación idéntica en las ideas porque Dios estaba motivando las mentes de los hombres en aquel momento. Y Elena de White recibía en visión lo que era certero, lo registraba y eso estaba ahí plasmado. Pero miren, Urias Smith dice, para comprender cuál sería la imagen del papado, primero debemos tener una idea clara de qué constituye el papado mismo. Ya lo hemos leído un poquito, ¿verdad? El pleno desarrollo de la bestia o el establecimiento de la supremacía papal data de la famosa Carta de Justiniano, promulgada en el año 538, que constituía al Papa cabeza de la Iglesia y corrector ¿de qué? De herejes. Noten, el papado era una iglesia dotada ¿de qué? De poder civil, un cuerpo eclesiástico con autoridad ¿para qué? Para castigar a todos los, ¿qué cosa? ¿A quiénes? Ya, muy bien, vamos a ser castigados un día, ¿verdad? ¿Cómo se van a castigar? Primero, confiscar los bienes. Segundo, ¿qué más? La prisión. Tercero, tortura. Y finalmente, si miran que esto es un proceso, esto se va a volver a repetir, amigos y hermanos, pero continúa. ¿Cuál sería la imagen del papado? Hablamos de la imagen de la bestia. Entonces, ¿cuál es la imagen de la bestia? Quiero que noten cómo expresa Urias Smith. Es otra institución eclesiástica dotada de un poder. Es decir, tenemos que ver una institución ¿de qué orden? Eclesiástico, pero que está metiéndose también en la política. ¿Hay alguna institución que estamos mirando que está en este ruedo de acción ahora? Los autores del proyecto 2025 de la Fundación Heritage tienen un orden religioso, católico. Se están infiltrando en el gobierno americano y por eso es que la mayoría de ministros son de origen, hablando de creencia religiosa católica. Nosotros miramos, como dice Urias Smith, ¿cómo podría formarse tal imagen en los Estados Unidos? Si las iglesias protestantes tuvieran el poder de definir y castigar la herejía, de imponer sus dogmas bajo las penas y sanciones de la ley civil, ¿no tendríamos una representación exacta de lo que el papado durante la época de supremacía? Es decir, en algún momento esto se va a volver a repetir y van a agarrar tal poder. Y cuando habla de los protestantes no está hablando de las iglesias, a veces hay confusión. Queremos ver a las iglesias protestantes tomar el poder, no. El país representa el protestantismo. Cuando el país afure de todo lo que cree, entonces vamos a mirar un desplome completo del país. Siguiente lámina. Que estas iglesias, noten, formen una organización eclesiástica, que el gobierno la legalice y le otorgue poder, un poder que no tendrá hasta que el gobierno se la conceda, para imponer al pueblo ¿qué cosa? Los dogmas que las diferentes denominaciones pueden adoptar como base de la unión. ¿Y qué tenemos? Justamente lo que representa la profecía, una imagen de la bestia papal dotada de vida por la bestia de dos cuernos para hablar y actuar ¿cómo? Con poder. Para que miremos vida en la imagen, ¿qué tiene que haber? Una organización de origen religioso que le está impulsando para adoctrinar, para adoptar posiciones y finalmente para obtener poder y que entonces todo el asunto empiece. Estamos en medio de esos días y por eso es que en las épocas antiguas ya se hablaba en un pequeño libro que salió en estos años de 1890, que era La fe de nuestros padres. Miren lo que dice aquí. Una regla de fe o una guía competente para el cielo debe ser capaz de instruir en todas las verdades necesarias para la salvación. Ahora bien, las escrituras por sí solas no contienen todas las verdades que un cristiano está obligado a creer, ni tampoco imponen explícitamente todos los deberes que está obligado a practicar. Por no mencionar otros ejemplos, ¿no está todo cristiano obligado a santificar el domingo y a abstenerse ese día de trabajos serviles innecesarios? Pero pueden leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrarán ni una sola línea
que santifique el domingo. Las Escrituras imponen la observancia religiosa del sábado, un día que nunca santificamos. ¿Quién escribió esto? Cardenal James Gibbons, arzobispo de Baltimore. ¿Qué año? 1893. Esto es interesante que este mismo se diera cuenta del punto. Ahora, hemos leído todas estas citas y concluyo con esta parte. Siguiente cita. El pastor Jones, nuevamente el boletín de 1895. Hemos analizado las evidencias que revelan la existencia y labor activa en Estados Unidos de ambas. ¿Quiénes? La bestia y su imagen. Estamos mirándolo en nuestros días, amigos y hermanos. Estas letras vuelven a tomar vida en nuestros días. Las dos están esforzándose ahora por alcanzar el poder supremo, ese poder gubernamental, ¿sí? Supremo gubernamental, a fin de usarlo con un mismo fin. ¿Cuál es el fin? Imponer la marca de la bestia. Nuestro mensaje, es decir, el mensaje que nosotros tenemos que dar es lo opuesto a todo esto que están haciendo los gobiernos en este momento particular. Y el mensaje está basado en Apocalipsis 14:9. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. No obstante, de poco sirve decir a la gente que el curso que están siguiendo es erróneo. Lo que está tomando en consideración el mundo actual no es correcto, es equivocado. ¿Pero de qué nos sirve avisarles?, dice él. A menos que les demostremos que eso es así. No basta con decírselos. Se lo hemos de qué? De demostrar por las Escrituras. Para que la gente nos pueda creer, hermanos, tenemos que demostrarlo ¿cómo? No por las noticias nada más, sino ¿por qué? Por un así dice Jehová. Por lo tanto, y esto queda como un opening para ustedes, lo que vamos a estudiar es la razón por la que ese asunto es un error. Aquí es donde empieza el estudio. ¿Por qué es un error lo que los gobiernos están a punto de hacer? ¿Por qué es un error que llamen a un concilio de paz? ¿Y por qué es un error que estén en conquista? ¿Por qué es un error incluso que hayan entrado a Venezuela y sacado un presidente que era opresor y que parece que todo, qué bonito que le sacaron, ¿verdad? ¿Por qué es un error todo esto? ¿Qué nos dice la Biblia a nosotros con respecto a todo este punto? Vamos a la sección bíblica ahora. Si tiene un esferito, un papel, un lápiz, tome nota, vamos a ver varios textos y vamos a analizarlo en conjunto. Volvamos nuevamente al libro de Filipenses capítulo 3. Volvemos al punto de arranque. Nuestra ciudadanía, ¿dónde se encuentra? En el cielo, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Si usted y yo entendemos que nuestra ciudadanía está en el cielo, entonces hemos de comprender algo adicional. Libro de Efesios capítulo 2, versículo 6. Cristo ha hecho todo lo necesario para que nadie en este planeta se pierda. Usted y yo podemos ser salvos. Y por eso es que el Señor nos dice allí en Efesios 2:6, y juntamente con Él, ¿qué hizo? Nos resucitó. Y asimismo, ¿qué nos ha hecho? ¿Cuál es el deseo de Dios al final de esta historia? Que usted y yo nos sentemos con Él, ¿en dónde? En lugares celestiales en Cristo Jesús. Todo ciudadano celestial un día se va a sentar con Él, ¿dónde? En el cielo, en las mansiones celestiales. ¿Usted desea esto? Recuerde, todo ciudadano ¿de dónde? Del cielo merece sentarse en las mansiones celestiales. Versículo 19 del capítulo 2 del libro de Efesios, 2:19. Por lo tanto, hermanos, tenemos que entender que usted y yo ya no somos extranjeros, no somos advenedizos, sino que somos conciudadanos ¿de dónde? De los santos
¿Y pertenecemos a qué familia? Oh, usted y yo pertenecemos a la mejor familia, a la familia de Dios. Usted es un hijo, usted es una hija de Dios. Ya no es un extranjero, no está peregrinando nada más porque sí. Usted y yo somos parte de aquellos que hemos de habitar las moradas celestiales. Porque nuestra ciudadanía no está ¿dónde? En la tierra, sino ¿dónde? En el cielo. Libro de Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, verso 1 en adelante. Si usted y yo somos hijos de Dios, ya no somos igual que antes. Algo está transformándose en nosotros. Ya no somos los mismos seres malvados que éramos. Ya no hay egoísmo en nosotros. Ya no hay estas falsas ideas mentales que tenemos, ¿verdad?, de controversia. Y entonces el apóstol dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué estamos buscando? Buscar las cosas de arriba. El verdadero ciudadano celestial, ¿qué está buscando? Las cosas de arriba. No está buscando otro mejor auto, ¿verdad?, para poder mostrar que todos me digan qué lindo, ¿verdad? No está buscando bienes terrenales nada más para sí mismo, porque él es un ciudadano ¿de dónde? Celestial. No busca estas cosas terrenales, sino las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, todo ciudadano celestial tiene la sugerencia y la recomendación de poner vuestra mirada ¿dónde? Poner vuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida ¿dónde está? Todo ciudadano celestial tiene una vida escondida detrás de ¿quién? Si está escondida detrás de Cristo, es que cada persona que milita en este planeta, cuando le ve a usted caminar por la calle, ¿a quién está mirando? Si el hijo pequeño se esconde detrás del papá, ¿a quién están mirando entonces? No están mirándole al niño, ¿a quién le miran? El papá es más grande para taparle la figura del niño. La gente va a mirar al Padre. Si usted se esconde detrás de Cristo, si nuestra vida está escondida detrás de Cristo, significa que lo que estamos mostrando no es lo que yo soy, sino lo que Cristo es en mí. Entonces continúa el texto y dice, cuando Cristo, ¿cuándo va a pasar esto? Cuando Cristo, nuestra vida, Cristo tiene que llegar a ser nuestra experiencia, nuestra vida, y sea manifestada entonces. Cuando se manifieste, entonces vosotros también, ¿qué cosa? Seréis manifestados con Él en gloria. El Señor anhela que usted y yo podamos ser también manifestados con Él, pero en una experiencia ya diferente, una experiencia de gloria. Libro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, leo el versículo 11 en adelante. Porque la gracia de Dios, noten, todo esto es por gracia, no porque yo merezca algo bueno. De hecho, yo soy muy malo, pero es por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no es simplemente un regalo inmerecido. La gracia de Dios es su poder, que te lo está entregando a través de la manifestación del Espíritu Santo, que es el Consolador, que está obrando en tu vida y por tu vida. Y por eso dice, porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado ¿a cuántos? Todos han tenido la oportunidad y el privilegio de recibir esta manifestación. No hay nadie en este planeta que diga, es que a mí no me ha llegado esto. Todo ser humano ha tenido el privilegio de recibir esta oportunidad. Tú y yo la hemos recibido. Y por eso es que esta gracia que ha hecho nos ha enseñado que renunciando a ¿qué nos ha tocado renunciar para ser un ciudadano celestial? Yo he tenido que renunciar a mi experiencia de mi carne, he tenido que estar renunciando a lo que yo creo que es bueno, a lo que mi mente me ha dictaminado que es lo mejor para mí, a mis deseos egoístas y banales, a esas cosas he venido en un acto de renunciación constante y me ha dolido. ¿Les ha pasado a ustedes quizás? Todo ciudadano celestial ha renunciado a hacer lo malo, está renunciando a actuar impíamente. Pero déjenme decirles, todavía estamos batallando muchos de nosotros con estos defectos de carácter que tenemos.
Pero lo cierto es que nos enseña la gracia de Dios a que renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, ¿cómo podemos vivir? Vivamos en este presente mundo. ¿En qué mundo? En este mundo del presente. ¿Y cómo está el mundo presente en este momento? Violencia, egoísmo, maldad al 100% y quizás mucho más del 100 ya, ¿verdad? Hay altivez en los ojos. Hay hijos desobedientes a los padres, blasfemos, avaros, calumniadores. ¿Miramos todo esto hoy en día? Sí. Pero entonces vivamos en medio de este mundo presente, ¿cómo? De manera diferente. Nosotros no podemos ser parte del montón. No podemos ser igual que los demás jovencitos que están perdiéndose en las calles. No podemos ser igual que aquellos que actúan sin Dios y sin ley. Vivamos entonces sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué? Porque usted no es un ciudadano de este planeta Tierra, usted es un ciudadano celestial, por lo tanto aguardamos aquella esperanza bienaventurada. ¿Y qué más? Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Usted y yo aguardamos esta esperanza y esta promesa. Por lo tanto, tenemos que entender que si vamos a ser ciudadanos celestiales, ¿qué significa ser un ciudadano celestial? Vamos a la lámina que continúa, por favor. ¿Qué es ser ciudadano, hermanos? ¿Quién es un ciudadano? ¿Qué hace un ciudadano? Un ciudadano tiene que participar activamente en la vida social, puede participar en la vida política, pero también en la vida económica. Un ciudadano también se puede informar sobre todo lo que sucede en su comunidad para aportar con ideas y promover cambios. Pero espérense, un ciudadano, ¿en qué nomás puede inmiscuirse? Miren, en la vida social, política y económica. Espérense, ese es un ciudadano terrenal. ¿Usted es un ciudadano de esta tierra? Si usted es un ciudadano celestial, usted no puede inmiscuirse en lo que los ciudadanos terrenales se inmiscuyen. Pongo un ejemplo. Si usted se fuera a vivir a otro país, póngase en este caso que no le importa cómo están las situaciones en Estados Unidos, y usted tiene una visa y se va a Estados Unidos, ¿verdad? ¿Usted tiene derecho a votar? ¿Usted va a tener derecho a inmiscuirse en la política que le nombren para algún cargo político por más académico que usted sea? ¿Usted puede meterse en la vida social a reglamentar lo que tiene que hacerse y lo que no tiene que hacerse en su lugar de acción? No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque usted no pertenece a ese sitio. En el caso puntual aquí, digamos que algún colombiano está entre nosotros, ¿verdad? Que todavía no se ha legalizado, no se ha naturalizado. Cuando hay elecciones, ¿puede acercarse a votar en las urnas? ¿Por qué? Porque no es ciudadano. La misma idea que se ejerce en el mundo terrenal es la misma idea que se ejerce en el campo celestial. Usted y yo no somos de aquí. Por lo tanto, cada vez que usted mira que se están peleando que por la derecha y por la izquierda, esa persona no entiende que es un ciudadano celestial. De hecho, no lo es. ¿Por qué? Porque no le está alcanzando la mente para comprender que ningún ciudadano celestial se mezcla con las ideas terrenales. Miremos 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Si yo no soy un ciudadano terrenal, ¿qué soy entonces? Siguiente diapositiva. ¿Qué somos nosotros? 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores de Cristo. ¿Qué somos? ¿Quién es usted? Espérese, ¿y qué hace un embajador? El embajador llega a la nación y espérense, el embajador de Estados Unidos está metiéndose aquí en que ¿por qué subieron el diésel? Se mete ahí a
hablar algo acerca de lo que el gobierno está haciendo? No. El embajador solo tiene límite de hablar de acuerdo a los asuntos que están remitiendo a su país de origen. Es decir, si el embajador americano está aquí, él solo va a defender lo que tenga que ver con la política de su país. Si algo atenta contra su política, ¿él qué va a hacer? Va a hablar contra este asunto porque tiene que defender, por eso es un representante de su país en este espacio terrenal. ¿Están conmigo en lo que digo? Si nosotros somos embajadores celestiales, entonces ustedes y yo estamos representando la política ¿de quién? Del cielo. Por lo tanto, no me conviene y yo no puedo estar interfiriendo en asuntos terrenales porque soy un ciudadano y soy un embajador mandado por el Señor. El texto continúa mencionando que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Es decir, Dios hace un ruego por nosotros, es decir, a través nuestro hay un ruego que se está haciendo como embajadores al mundo entero. ¿Cuál es el ruego? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de cada embajador celestial es, por favor, gente del planeta Tierra, reconcíliese con Dios. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Cada ciudadano celestial, que es un embajador también celestial, se le ha entregado un ministerio. Usted es un ministro del Señor. A veces pensamos que es que yo no soy pastor, por lo tanto no tengo nada que hacer. Cada uno según el don que ha recibido, ¿qué dice el texto? Ministrelo a otros como buenos administradores ¿de qué? De la multiforme gracia de Dios. Es decir, usted y yo, no solo que somos ciudadanos celestiales, no solo que somos embajadores, ¿qué somos? Somos ministros. Y todo ministro que está puesto por el Señor está para ministrar de acuerdo a los dones que Él le ha dado para que usted pueda llegar a la gente. Porque usted desea el bienestar de la gente. ¿Y qué le va a vender a usted? ¿Qué idea está vendiendo? Reconcíliense con Dios. Ahora espérense. Cuando miramos estas ideas, nosotros encontramos que la bestia y la imagen de la bestia hacen todo lo contrario. ¿Por qué toman la religión, la política? ¿Por qué lo van a hacer? ¿Por qué lo han hecho en el pasado? Porque a través de la religión dicen, es que yo también soy un ciudadano celestial, ¿verdad? ¿Pero están metidos en asuntos de la tierra? Sí. ¿Quieren gobernar de acuerdo a sus propias normas? Sí. Dicen que somos embajadores del cielo, pero en realidad ¿están hablando el mensaje celestial? ¿O están provocando otro sistema de control y de persecución adicional? Siguiente lámina. Lo que estos poderes están haciendo es exactamente lo que dice Apocalipsis del capítulo 13. Y este es el orden siempre, versículo 2. Que la bestia que vi, que era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león, el dragón, ¿qué hizo? Le dio su poder. ¿Qué más le dio? Le dio su trono. ¿Y qué más le dio? Todos estos que están levantándose en la tierra, la bestia que se levantó, el papado, ha recibido autoridad, ha recibido trono, ha recibido poder. ¿Y qué es lo que están buscando estos poderes ahora con la imagen de la bestia? Quieren también autoridad y quieren poder. Y saben, cada ciudadano terrenal, ¿qué está buscando? ¿No es lo mismo? La gente que va a las universidades, ¿para qué va? ¿Qué quiere ganar con el estudio? ¿Solamente quiere aprender? ¿O se va para recibir un cartón que le permita tener un día autoridad y poder? ¿Saben que muchas de estas cosas están en nuestra mente ya? Pero estas ideas no provienen de Dios. Siguiente diapositiva. Voy nuevamente al boletín de la Conferencia General.
la obra de la bestia y de su imagen, ¿qué hace? Viola el principio de la ciudadanía del reino de Dios y de cualquier otro reino. Viola la buena práctica del embajador de Jesucristo o la de cualquier otro embajador. Viola el principio que Jesucristo expuso ante sus discípulos relativo a la búsqueda de posición y autoridad. Viola el principio de Cristo, quien separa el gobierno de Dios de los gobiernos de esta tierra. Separa la luz de las tinieblas. Es sencillamente un intento de unir la luz ¿con qué? Con las tinieblas, y se trata siempre y solamente de tinieblas, pues solo puede ser el espíritu de las tinieblas el que procure fusionar el gobierno de la luz con los gobiernos de las tinieblas. ¿Cómo es esto? Esto están intentando hacer en el planeta hoy en día. ¿Pero qué nos ha dicho Jesús? ¿Qué enseñanza te dejó a ti Jesús y qué enseñanza me dejó a mí? Libro de Juan, capítulo 18. Lo que el pastor Jones está queriendo aclarar es que Jesús nos ha dado ejemplo en todo momento. Vamos a ver algunos ejemplos. Juan capítulo 18, verso 36. Jesús está en sus últimos momentos de vida. Ha sido llevado ante una autoridad civil con poder de liberarle. Le han hecho varias preguntas, pero Jesús va a responder en el verso 36. Jesús responde, mi reino, ¿qué dice? No es de este mundo. Y Jesús va a aclarar aún más. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora, ¿qué dice? Mi reino no es de aquí. Amigos y hermanos, el reino de Dios no está situado en la tierra. El reino de Dios quiere situarse en tu corazón. Quiere entronizarse ahí. Pero el reino de Dios va a venir del cielo. Jesús enseña estas situaciones. Libro de Lucas, capítulo 22. Jesús nuevamente hablando. Allí en el versículo 25. De hecho, desde el 24 voy a leer. Y hubo también entre ellos una disputa de quién de ellos sería el mayor. ¿Recuerdan ustedes esta historia? Verso 25, y él les dijo, los reyes de los gentiles, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los reyes? ¿Qué hacen los presidentes de las naciones, hermanos? Se enseñorean de ellos. ¿Cómo? Sí, cada uno de los líderes políticos lo que hacen es poner sus políticas para enseñorearse de la gente, para controlarlos. Y los que sobre ellos tienen autoridad, ¿cómo los llaman? Dice, son bienhechores, es decir, son buenas personas, ¿verdad? Bien intencionados. Verso 26. Jesús quiere aclarar que nosotros no somos de estos. Mas no así vosotros. Antes del que es mayor entre vosotros sea como el menor, y el que es príncipe sea. Jesús enseñó una idea de que los reyes, ¿para qué grupo de personas son? No son para los hijos de Dios, sino ¿para quién? Para los gentiles. Hay mucha gente gentil en las redes sociales peleándose por política. Esos son gentiles, no son ciudadanos celestiales. Tienen mente de gentil, pero muchos dicen ser hijos de Dios. Voy al libro de Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, versículo 12. Dando gracias al Padre, que usted y yo no hemos sido colocados en una posición terrenal nada más, sino que nos hizo aptos ¿para qué? Para participar de la herencia de ¿quiénes? De los santos, no de las tinieblas, sino de ¿qué? En luz. Los que están en luz van a participar de la herencia, pero los que están en tinieblas no pueden participar de ella. Por eso, el cual nos ha librado ¿de qué? De la potestad de las tinieblas y trasladado ¿a dónde? Espérense.
¿La potestad de dónde dice? La potestad es el que tiene la autoridad, el que tiene el trono, el que tiene el gobierno. ¿Cómo están estos gobiernos y estas potestades hoy en nuestro tiempo? ¿Están en la luz o están en las tinieblas? Lastimosamente están caminando de la luz a las tinieblas. Por eso es que hay tanta mentira en sus discursos políticos. Pero miren, el libro de Efesios del capítulo 6, usted recordará este texto famoso. ¿Quién maneja y quién está controlando estas potestades ahora? Dios nos dice en el verso 10, por lo demás, hermanos míos, usted que es un ciudadano del cielo, fortaleceos en el Señor. Necesitamos fortaleza, una fortaleza que no tenemos muchas veces. Pero esta fortaleza es en el poder de su fortaleza. Si usted quiere ser fortalecido, necesita una fuerza mayor que la suya. ¿Y quién tiene esa fuerza mayor que la suya? Cristo. Vaya Cristo. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Necesito no una parte de la armadura, sino necesito toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder estar firme contra ¿quién? El diablo está al acecho. Necesito vestirme ahora para protegerme de lo que el diablo está a punto de hacer contra nosotros. Y lo que va a hacer el diablo es utilizar las potestades porque él mismo tiene la autoridad, él mismo tiene el control y por eso dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quién? Hermanos, cuando seamos desprovistos de toda ventaja terrenal, cuando los gobiernos pongan leyes que atentan contra nuestra conciencia, ¿qué va a pasar con nosotros entonces? Todas las potestades de la tierra manejadas por el diablo estarán contra usted y contra mí. Por eso es que nuestra lucha finalmente va a ser contra potestades, principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las malicias espirituales en las alturas. ¿Por qué? Porque estos van a ir a los líderes de la tierra. ¿Recuerdan ustedes Apocalipsis 16? Miren, no pierdan el libro de Efesios, voy a volver a Efesios más luego, pero en Apocalipsis 16 lo que está pasando en este momento particular es el arranque de estas eventualidades. Y por eso dice en el versículo 14 que de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, salen espíritus inmundos. ¿Para qué? El verso 14, porque son espíritus de demonios. Los demonios están haciendo ejercicio ahora. ¿Yendo hacia dónde? Haciendo milagros. Y esta parte todavía no la hemos visto en acción total. Estamos por mirarlo quizás. Pero van a ir a los reyes de la tierra y a todo el mundo. ¿Para qué? Porque la cizaña tiene que juntarse para reunirlos para la última batalla de aquel gran día del gran Dios Todopoderoso. Hermano, estamos caminando hacia allá. El diablo está manejando todo lo que tiene, está manejando lo que le ha dado autoridad él mismo. ¿Recuerdan que Jesús en la tentación, el diablo le dijo, si postrado me adorares te voy a dar todos estos reinos? El diablo se está encargando de poseerlo todo, por eso tiene la potestad. Libro de Efesios, capítulo 5. Versículo 8, usted y yo ya no somos gente que vive en tinieblas. Usted y yo somos ciudadanos celestiales, somos embajadores del Señor, somos ministros de Él aquí en la tierra. Por lo tanto, usted y yo ya no somos de las tinieblas, sino somos hijos de la luz. Versículo 8, porque en otro tiempo, esto es en otro tiempo, usted en el pasado, yo en el pasado, ¿quiénes éramos? Éramos de las tinieblas. Pero ¿quiénes somos ahora? Somos, mira, ahora sois luz en el Señor. Por lo tanto, ¿cómo tenemos que caminar? Como hijos de la luz. ¿Cómo sabemos que estamos como hijos de la luz? Porque el fruto del Espíritu es en toda. Tiene que verse bondad en usted. Tiene que verse justicia en usted. Tiene que verse que usted habla verdad. Que usted vive la verdad. Que usted no es un engañador. Versículo 10, que usted es aprobado. Miren, aprobando lo que es agradable al Señor. Usted aprueba lo que es bueno porque conoce lo que es bueno, pero no se mete a estar en lo que es malo. Ya no es partícipe de las cosas malas. Porque usted, ¿quién es? Es un ciudadano celestial. Versículo 11, y no participéis ¿de qué? De las obras infructuosas ¿de dónde?
de las tinieblas, sino antes tenemos que estar atentos a la orden de reprobarlas. No puedo involucrarme en las cosas que están mal. Amigos y hermanos, ¿por qué? Porque no soy ciudadano terrenal, soy ciudadano celestial. Libro de Juan. Vamos al libro de Juan. Me he de trasladar al capítulo 17, versículo 14. Jesús dijo, quiero que noten cómo Jesús habla. Yo les he dado tu palabra. Miren, ¿qué nos ha dado Dios? Su palabra. Espérense. ¿Para qué nos dio la palabra de Dios? A todo hijo le ha sido dada la palabra. ¿Para qué? Por favor, pónganle la mano en Juan. Vamos a Colosenses 3. Si no soy de las tinieblas y soy de la luz, yo tengo que entender cómo llego a dar estos frutos de la luz. Colosenses 3. Dios me ha dado su palabra. ¿Para qué? Versículo 16. Colosenses 3, 16. Y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Dónde tiene que estar la palabra que ha sido dada? En nosotros. ¿Para qué? ¿Qué va a hacer la palabra en usted? Nos va a enseñar, nos va a exhortar unos a otros para llevarnos a ser sabios. Nos va a llevar a alabarle a Dios con himnos, con cánticos espirituales, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor. La palabra de Dios va a actuar activamente en nosotros, ayudándonos en nuestro escenario. Vuelvo al libro de Juan, capítulo 17. Yo les he dado tu palabra. ¿Para qué nos ha dado la palabra? Para que esté en nosotros. Si esta palabra está en nosotros, entonces vamos a guardar en nuestra mente y corazón todo lo que esta palabra ha hablado. Salmos 119, versículo 11. En mi corazón he guardado. ¿Para qué? El que guarda la palabra del Señor, el que ha recibido la palabra del Señor, no es un hijo de las tinieblas, es un hijo de la luz. No es un ciudadano terrenal, es un ciudadano celestial. Jesús dijo, yo les he dado tu palabra. ¿Y el mundo qué ha hecho con los que recibieron la palabra? Los aborreció. ¿Por qué? ¿Por qué nos aborrece el mundo? Porque no somos del mundo. ¿Cómo? Espérese. Usted no es del mundo. ¿Está entendiendo esto? ¿De dónde es usted? Usted es un ciudadano celestial. Jesús dijo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús no pertenecía a este planeta. No era un ciudadano israelita más, no era un judío más. Jesús era alguien diferente. Capítulo 15 de Juan. Verso 18 y 19. Si el mundo os aborrece, amigos, hermanos, si la gente no quiere estar contigo y te trata mal, si te ven diferente y te denigran, si te aíslan, ¿verdad? O vulgarmente te descolan del grupo porque eres un bicho raro, déjame decirte, si el mundo te aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. A Jesús le aborrecieron. ¿Saben por qué? Porque no era de este mundo. Él no vino a solucionar la política de esta tierra. No vino ni siquiera a inmiscuirse en las legislaciones del momento actual de él. Si fuerais del mundo, ¿qué dice? El mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso, ¿el mundo qué dice? ¿Saben por qué el mundo nos aborrece? Porque hemos recibido la palabra de Dios. Esta palabra en acción nos está transformando, nos está cambiando, nos está quitando la idea de ciudadanos terrenales a ser ciudadanos celestiales. Por causa de esta palabra, usted va a ser perseguido. ¿Sabe usted eso? Porque usted es un ciudadano celestial y no terrenal, usted va a ser aborrecido. El apóstol Juan que escribe estas palabras, ¿fue aborrecido? Miren, ¿por qué causa fue aborrecido? Libro de Apocalipsis, capítulo 1.
Versículo 9, yo Juan, que también soy vuestro hermano. Noten, Juan es, ¿qué cosa es? Nuestro hermano, porque él es un ciudadano celestial y es hermano de nosotros en Cristo Jesús. Nuestro hermano nos habla que es compañero de ¿qué? De la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Él es un ciudadano celestial, lo considera, él es parte del reino celestial. Y dice, estaba en la isla llamada Patmos, ¿por qué? ¿Por qué le mandaron a Patmos desterrado? Le quisieron quemar en un aceite hirviendo y no pudieron. ¿Por qué? Dios estaba en él. Pero fue perseguido. Le intentaron matar. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Todo aquel que recibe la palabra de Dios va a ser perseguido. Porque la palabra que mora en nosotros se evidencia. La palabra que mora en nosotros no es una cuestión de liturgia, no es una cuestión de simplemente legalidad, no es una cuestión de recitar la Biblia de memoria, no es cuestión de decir yo me sé todo esto de memoria ya. Es una vida. Es la vida de Cristo en usted y en mí, que se evidencia. La palabra mora en nosotros, actúa en nosotros, hace algo por nosotros y en nosotros que nos transforma. Libro de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. De hecho, mientras voy buscando el texto, los que han de ser decapitados al final del tiempo, va a ser también por causa de la palabra. Apocalipsis 24 lo dice. Pero voy al libro de Lucas capítulo 12, aquí hay una historia. Estamos entrando al cierre. Verso 13. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Noten, este muchacho se acerca a Jesús y le dice, Señor, parece que el hermano actuó injustamente en la herencia que recibió y no le dio la parte justa que le daba por heredad o por derecho al hermano que tenía que recibirla. Hubo una injusticia aquí. Y entonces este hombre le dice, Señor, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Verso 14. Mas Jesús, ¿qué le dijo? Hombre, ¿quién me puso por juez? ¿O qué más dice? O partidor, dice en mi versión, sobre vosotros. Esa palabra partidor es o legislador, o procurador, o tener que meterme en asuntos políticos en otras partes. Jesús no se va a meter en política. ¿Por qué? Porque él no es un ciudadano terrenal. No va a participar para decir lo que están haciendo mal la gente o no. Jesús no está en eso. Jesús refiere una parábola. La heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde almacenar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí almacenaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, ¿qué sucede? Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Jesús no se mete en los eventos seculares. ¿Por qué? Amigos y hermanos, la gente está tan preocupada por lo que tiene que hacer. Es que este negocio por aquí, es que puedo tener más dinero por acá. Estamos tan entusiasmados en nuestra vida y en lo que queremos lograr, en lo que queremos tener. Si el mundo está volcándose a no ser de la luz sino de las tinieblas, ¿qué significa? Si las tinieblas están entre nosotros es porque la luz está apagando. ¿Qué hora es? Ya no es de día, se está volviendo de noche. ¿Y qué va a pasar en la noche? Jesús está aclarando que todos aquellos que han estado buscando en sus asuntos temporales de la vida, que les den más, que quieren tener mejores cosas, están tan incentivados a esto. Déjenme decirles que la noche ya está aquí. Y en la noche, ¿qué viene a pasar? ¿Qué va a pasar en la noche? Vienen por tu alma. ¿Quién viene por tu alma? ¿Quién viene por ti? Viene el ladrón. Viene a quitar el Espíritu Santo a quien no lo merece.
a quien no es un ciudadano celestial le va a ser retirado el Espíritu. ¿En qué horario? A la noche. Por eso es que a la medianoche se despiertan 10 vírgenes. 5 prudentes, 5. Unas con aceite, otras les han quitado lo que tenían, ya no hay más. ¿Por qué? Porque todo el tiempo han estado preocupados solo del diario vivir, solo de lo que es mi día. Me despierto, puedo orar quizás, puedo leer un texto, estoy con el reloj encima, como lo que puedo, salgo al apuro, ¿verdad? Me voy, si tengo un transporte, por poco y hasta me choco para llegar más temprano, me paso el semáforo, estoy tan estresado, tan preocupado de mi día, de cumplir con mi propósito del negocio, de la reunión. Salgo de esto, llego cansado a mi casa, a seguir en todos mis asuntos regulares de la vida, termino cansado y todos mis días son lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero llega el sábado, ¿verdad? Digo que ya no trabajo, pero sigo preocupado por lo que tengo que hacer para mañana, lo que tengo que presentar el lunes. Sigo pensando en lo que tengo que hacer, no descanso. Somos ciudadanos terrenales. Todo el tiempo estamos pensando en lo terrenal. No tenemos tiempo para lo celestial. Hermanos, Jesús, vuelvo al libro de Juan capítulo 17. Estamos en estas conclusiones. Jesús nos quiere mostrar que hay algo mejor para nosotros, para ustedes y para mí. 17:9. Jesús dice, yo ruego por ellos. ¿Por quién ruega? Por los ciudadanos celestiales, por los que están en la luz. Ruega por usted ahora, por mí. No ruego, ¿qué dice? ¿Cómo? Jesús no va a rogar por el mundo. ¿Por qué no ruega por el mundo? Porque el mundo está yendo en pos de sus líderes. El mundo está cobijando y prohijando lo que sus líderes y lo que le está vendiendo el mundo. El mundo te vende diversión, entretenimiento, placeres. El mundo te vende un mundo académico. Anda y estudia. Anda, prepárate. Para que mientras más títulos tengas, seas esclavo de alguien mayor que ti que te ponga a producir. Porque el que está estudiando se va a hacer esclavo. A menos que estés estudiando algo puntual para ser tú el jefe. Hermanos, estamos en medio de estas acciones. El mundo y el mundo y el mundo. Y Jesús no va a rogar por el mundo. Va a rogar por ti. Si tú quieres salir del mundo. Si quieres ser un embajador, un ciudadano celestial. Si quieres ser un ministro del Señor. Y por eso continúa. No, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino ¿por quién? Por los que me diste. ¿Por qué? Porque tuyos son, dice el Señor Jesús. Juan capítulo 20, verso 21. Entonces Jesús les dijo, paz a vosotros. Como me envió el Padre, ¿qué va a hacer ahora Jesús con nosotros? Si tú entiendes que eres un hijo de Dios, que eres un ciudadano celestial, que eres un embajador de Él, que eres un ministro del Señor, tienes un llamado. Te toca aceptarlo o rechazarlo. Así también yo os envío. El Señor Jesús quiere enviarte. Justamente ahora, porque la obra está por terminar. Y esta obra que está por terminar, el Señor tiene que concluirla con ustedes, conmigo o sin nosotros, pero la va a completar. Primera de Juan. Capítulo 4, verso 17, nuestro último texto. Todo ciudadano celestial no está amargado,
No es áspero en su trato con los demás. Tiene mucho amor en su corazón. Y tiene que ser llevado a una experiencia de perfección cada día. Verso 17 del capítulo 4 de 1 Juan. En esto es perfeccionado el amor en nosotros. ¿Para qué se va a perfeccionar el amor? ¿Para qué se va a perfeccionar toda esta idea de ser un ciudadano celestial? De amarle más a Jesús, más que todas las cosas que poseemos. Para que tengamos confianza. ¿Cuándo? En el día del ladrón. Usted puede tener confianza en el Señor. Porque no está ya en el mundo. Usted no le pertenece a este planeta. No es ni siquiera un ecuatoriano más. Usted es un ciudadano celestial. Por lo tanto, tengamos confianza, hermanos. Estamos en los días del juicio. Esa es la realidad. Si la marca de la bestia está en camino, y yo no sé cuándo, podrá tardarse semanas, meses, quién sabe qué años, ¿verdad? Yo no sé. Lo que no va a tardarse es la investigación de usted y la mía. El Señor está escudriñando su mente ya, su corazón. Cada día usted está siendo llevado a una experiencia de análisis. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres un ciudadano celestial? ¿O eres un ciudadano terrenal? Concluye el texto del verso 17. Pues como Él es, así somos nosotros. ¿Dónde? Si tú estás en este planeta viviendo, tienes que ser como ¿quién? Como Jesús. La gente va a creer no lo que les digamos porque lo recitamos de memoria. Lo va a creer porque mira en ti a un ciudadano celestial. Está mirando en ti a Jesús, que se ha formado en tu mente y corazón. Que lo que hablas, que cómo te mueves, que lo que te vistes incluso, refleja que no eres de aquí. Eres alguien especial. Para el Señor eres todo. Eres un ministro. Hebreos 1:7 dice que ciertamente a los ángeles hace espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Por eso es que en medio de las tinieblas la llama se va a prender. Las lámparas se van a encender. Pero solo de aquellos que son ministros del Señor. Y yo pregunto en esta tarde ya, ¿alguien quiere ser un ministro del Señor? ¿Será que el Señor nos puede con carbón encendido encender ahora para iluminar este planeta que está entrando en sus tinieblas finales? ¿Será que tú vas a iluminar el espacio donde vas a ir, donde vas a estar? ¿Te atreves a ser diferente por la gracia del Señor? ¿Quieres ser un ciudadano celestial? ¿Les parece entonces si le decimos al Señor, no somos de este mundo? Vamos a poner de rodillas, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu. Que podamos entender que vivimos en la parte final de la historia. Y hoy queremos decirte, no somos de este planeta. No somos del mundo. Hemos sido peregrinos de aquí. Queremos ser ciudadanos celestiales. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos. Danos más poder. Que tu palabra pueda estar en nosotros. Y que la gente pueda mirar a Jesús en nosotros. Gracias por lo que vas a hacer en nosotros y por nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.